Ok, bueno, muy buenas tardes, aprendices del curso Contratación y Afiliación a la Seguridad Social en el entorno laboral. Identificado con las fichas número 310-8236 y 311-0533. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar estas sesiones sincrónicas y brindar el soporte que requieren ustedes en el desarrollo de su curso, tanto el material como la herramienta que, bueno, después de haber presentado unos conflictos, ha estado normalizándose su funcionamiento y pues al menos toda esta semana ha estado funcionando muy bien. Siendo hoy el día martes 5 de noviembre, 5 de la tarde de 2024, pues damos inicio a esta tercera conferencia web donde vamos a abordar temática de estudio, en este caso la actividad 3, que es verificar que la documentación suministrada y requerida para la contratación cumpla los parámetros para el ingreso del trabajador. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la Regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas de la sesión. Entonces, vamos a efectuar intervenciones respetuosas. Vamos a utilizar preferiblemente audífonos y micrófono. El material está completamente disponible para que sea consultado, revisado previamente, y pues la idea es que tengan allí planteen las dudas que se ha presentado en estos espacios de atención sincrónica. Pues al final vamos a realizar una sesión de preguntas y varios. Recordar que lo que se busca aquí es que esto no se convierta en un monólogo, sino que pues, realmente haya una participación y creación del conocimiento entre todos los actores del proceso. Como estaba indicándoles, entonces estamos en la semana número 3. Empezamos a abordar las temáticas que van a solucionar el resultado de aprendizaje número 3, el cual empezamos a desarrollar el pasado viernes 1 de noviembre y tiene como fecha de terminación el día 7 de noviembre. A pesar de las inconsistencias que se nos han presentado, con el funcionamiento de la herramienta, les hemos brindado el soporte que han requerido ustedes a través de diferentes medios o canales que hemos dispuesto para este fin. Estamos hablando de los WhatsApp. eh, Prefiero yo llamarlos porque para mí es mucho más fácil devolverles una llamada, haciéndole la recomendación siempre que necesiten un soporte, sobre todo de la herramienta, pues ustedes se encuentren frente a su computador para que así el soporte sea más asertivo, y pues realmente les despeje a ustedes las dudas. eh, Inmediatamente es más fácil hacerles el acompañamiento a través de una llamada telefónica. Pero igual también contestamos los WhatsApp, los correos, correo de dudas, e inquietudes. La participación en el chat pues, no ha sido muy nutrida. Pues, entiendo que es mucho más fácil utilizar otros medios, además de que las otras herramientas pues son básicamente atención sincrónica.
Entonces estamos desarrollando, pues aquí de acuerdo a nuestro cronograma, en esta semana vamos a elaborar un producto, una evidencia de desempeño que se llama elaboración de la lista de chequeo de la documentación requerida para la vinculación laboral. Vamos a hacer un recorrido y esperamos que la plataforma esté funcional para poderlos ubicar a ustedes allí. Entonces, antes de empezar a desarrollar nuestro material de formación, las temáticas que están allí, eh, de esta actividad número 3, pues vamos a recordar que la competencia que se trabaja en este curso es una sola, es vincular personal de acuerdo con la normatividad. El resultado de aprendizaje que estamos trabajando es el número 3, que es validar la documentación requerida para la vinculación de acuerdo con procedimientos organizacionales, criterios de entidades de seguridad social y la normativa. Importante que tengamos en cuenta que aquí pues nos estamos refiriendo a ese tercer factor de producción que se llama mano de obra, ¿cierto? Mano de obra. Y en este caso nos estamos refiriendo a esa oficina. Yo les decía en las anteriores sesiones que dentro de ya sea o respetando la autonomía que tienen las empresas, ¿cierto? Que eso es una actividad económica que está organizada, respetando la estructura que ellas han tenido para conformarse a una estructura formal, es decir, donde los cargos están plenamente identificados, hay una gerencia y hay unas gerencias depende del tamaño. Entonces eso se llama una estructura formal, dependiendo del tamaño, cómo tienen organizado el sistema de producción para cumplir ese objetivo misional, ya sea una estructura formal o sea una estructura informal. ¿Qué es una estructura informal? Pues es, digamos que no obedece a ninguna estructura, sobre todo en esas microempresas o empresas pequeñas o las empresas familiares donde el gerente es el mismo secretario, bueno, y etcétera, así sucesivamente. Cumplen diversas o diferentes funciones, ¿cierto? Eso es una estructura informal. Y dentro de esas estructuras, tanto formal como informal, debe existir allí una oficina, un departamento, una dirección, dependiendo de ese tamaño, que se encargue de manejar ese talento humano. Y hasta esa oficina de talento humano, gestión del talento humano, recursos humanos, identificar la persona que maneja todo el talento humano de la empresa o los clientes internos, si lo quieren llamar también de la organización, pues lo que busca allí es que son todas esas acciones que debe desarrollar esta oficina. Hablábamos en las clases anteriores de contratación, ¿cierto? Y el material nos hablaba de unos protocolos o es una guía, es una orientación que se les da en el curso y que es muy general y hay que hacer claridad que dentro de la autonomía que tienen las organizaciones, pues para desarrollar todos esos procesos de contratación, de convocatorias y demás, eh, hay unos lineamientos que por más autónomas que sean las organizaciones, pues deben cumplir, ¿cierto? Y ahí es cuando hablamos de la gestión de talento humano. En este caso vamos a hablar de la gestión documental, ¿cierto? Documental. Es decir, yo les decía a ustedes en las clases anteriores
que pues respetando el caso de estudio que tenían que proponer ustedes, que era mirando a ver o relacionando más bien el procedimiento que seguía cada una de las empresas para vincular o para ocupar un cargo que por alguna situación se crea en la empresa o queda vacante en la empresa. Entonces, la idea de ese caso de estudio es que ustedes relacionaran cuáles eran los procedimientos que seguía la empresa, que son autónomos, que son internos, que son un poco diferenciales a las otras empresas, ¿cierto? Salvo que ya sea un cargo público donde ya hay unos, ya digamos, establecidos unos lineamientos para aquellas personas que son de carrera administrativa o que están vinculadas o son empleados del Estado, ¿cierto? Que ya hay unos procesos, unas convocatorias y bueno, hay unos procesos que ya están más estandarizados. Pero de todas formas, por más autónoma que sea la organización, pues debe cumplir con unos lineamientos, ¿cierto? Que nos da un ente revisor, fiscalizador o un ente de control. Y cuando hablamos de los entes de control, estamos hablando del Estado. El Estado es el que tiene el monopolio de todos los procesos aquí en Colombia y él da unos lineamientos a través de unos organismos en los cuales ha delegado esa función. Entonces, para hablar de esa gestión documental, ¿cierto? Los lineamientos normativas o directrices vienen emanadas de el Archivo General de la Nación, aparte de las otras normativas que tienen que ver con la contratación, ¿no? Que ya hablamos de la ley 80 y bueno, y de otras, otra serie, otra jurisprudencia, otra normatividad que aplica para unos eventos diferentes. En este caso, como vamos a hablar es de la gestión documental, tenemos que remitirnos a esos aspectos que, o lineamientos que genera el Archivo General de la Nación. Y hablamos no solamente de esa gestión, ahí en el Archivo General de la Nación nos está diciendo a nosotros cuáles los soportes mínimos que debe tener esa oficina encargada del personal. Estamos hablando de lineamientos, o sea, documentos básicos mínimos que un ente de control puede solicitar en algún momento, ¿cierto? Sobre todo para dirimir algún tipo de conflicto o de interés, ya sea por parte de la empresa, para hacer una restitución de derechos o para un tipo de reclamación que se presente por parte de un cliente interno. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay que tener una serie de soportes, así como en el curso hablamos de evidencias, podríamos decir que la Oficina de Talento Humano también debe tener evidenciado todos sus procesos. Entonces, por eso hablamos de esa gestión documental. Y hablamos de procesos de mejora continua, sobre todo en el proceso de la contratación. Acuérdese que los pilares de la calidad se soportan o la calidad se soporta en tres pilares. Básicamente, es decir, lo que contar o decir lo que se hace, ¿cierto? Evidenciarlo o demostrarlo y por último, mejorarlo. Entonces, en este caso, empezando a hablar de la gestión documental, pues también lo podemos asimilar como una correcta o un correcto archivo o tratamiento que se le va a dar a la historia laboral. ¿Cuándo inicia esa historia? Desde que se formaliza ese contrato entre empleado y el empleador. Desde ahí se inicia una historia laboral. Ese es el punto o el día uno o la hora cero donde inicia usted a contar una historia laboral. Por eso decíamos que todas las empresas tienen dentro de su autonomía
muchas metodologías que les permiten hacer esa administración de esa gestión o de esa historia laboral que tienen esos empleados o clientes internos, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos? Pues ya cada uno hace o desarrolla las estrategias que le permitan dentro de los lineamientos que o actas o que genere allá las o directrices que den los dueños o jefes de los diferentes departamentos. Eso es una autonomía de las empresas, pero igual eso debe estar alineado con los requerimientos que en este caso nos emite el Archivo General de la Nación. Pero dice cómo hacer la administración, sobre todo de esta gestión documental que busca, vuelvo y le digo, lo más difícil de manejar en una organización, pues se llama el talento humano. Y a partir de esa historia, entonces, lo que busca es soportar y para las dos personas, acuérdense que cuando firman un contrato, lo que está haciendo es acuerdo de voluntades donde usted está adquiriendo unos, digamos, unos derechos, pero también unas obligaciones. Entonces, ya te marco. Entonces, lo que hacemos allí, lo que debe hacer la gestión del talento humano, pues es el cumplimiento, diligenciamiento de bueno, todos los formatos y tener evidenciado todos sus procesos, que lo que hace es ayudar a formar cuando hablamos, vamos a hablar más adelante dentro de la mejora continua, que básicamente son procesos de calidad, contar lo que se dice, contar lo que se hace, evidenciarlo, y ahí vamos a hablar de una serie de herramientas que tiene esa oficina de talento humano para adquirir primero reunir datos, procesar esa información y posteriormente pues hacer un análisis de esa información. Acuérdense que la información es el procesamiento de esos datos, porque un dato puede ser una fecha de ingreso, pero eso de por sí solo pues no tiene ninguna validez o no nos está demostrando absolutamente nada. Lo que vale es la información y la información se conforma con ese análisis y evaluación de esos datos donde allí se van a generar una serie de estrategias, ¿cierto? Cuando hablamos de evaluación estamos hablando de aplicación de indicadores y luego pues es la elaboración de una serie de informes que nos van a reflejar a nosotros una situación o unos hallazgos o el producto de ese análisis. Entonces, dentro de esa gestión, vamos a hablar de esas dos partes. Uno, todo lo que tiene que ver con la administración de la historia laboral. ¿Listo? Y dos, pues esos procesos de mejora continua. Entonces, ¿qué es la administración de la historia laboral? Pues entonces la administración, como se dice o como decimos los administradores, todo lo que no se evalúa, pues se evalúa y tiende a desaparecer. Entonces la gestión documental en cuanto a esa administración, lo que busca allí es tener una serie de soportes o documentado todos los procesos desde que se hace la convocatoria, ¿cierto? Resultados de las pruebas que hace o los procesos de selección, todos esos pasos o todo ese algoritmo que se construye, que hablamos nosotros de un proceso de vinculación laboral, pues cada uno debe tener una serie de soportes. ¿Qué se busca allí? Restitución de derechos, ¿cierto? Ahí hay un derecho fundamental que le permite al trabajador pues tener esa seguridad, digámoslo,
es para ambas partes, de que se está cumpliendo esos acuerdos de voluntad a los cuales ha llegado allí. Entonces ahí usted está adquiriendo una serie de compromisos, eh, también está ganando una serie de derechos, unos salarios, unas horas de trabajo, etcétera, los acuerdos a los que se tenga que llegar allí. Entonces, de eso se trata la administración laboral. Desde el día cero, o sea, desde ahí es de cero, cuando se formaliza ese contrato, lógicamente que ya ha habido un proceso previo de selección. Esos documentos pues no se pueden perder, por eso hablábamos de que está un archivo vivo, un archivo que está activo por un determinado tiempo, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para salvaguardar esa información y que le permita a ambas partes aclarar o dirimir algún tipo de conflicto de intereses. Eso ya depende del tipo de contratación y la empresa, la naturaleza del cargo que se va a, a desempeñar dentro de esa organización. Y empieza desde el día cero hasta el último día. ¿Cuándo? Cuando se termine ese tipo de relación, sea por los motivos que sea, ¿cierto? Sea porque se terminó el contrato, sea porque de manera unilateral, o bueno, ya esos hacen parte de esa contratación o de ese acuerdo de voluntades que se lleva allí. Entonces va desde el día cero hasta el último día. Ahí se construye una historia, que se llama la historia laboral, el recorrido de ese cliente interno a través de la organización. Y para ello, pues debemos tener en cuenta las directrices que nos da el Archivo General de la Nación. Yo les voy a compartir por aquí unos enlaces donde nos dice el Archivo General de la Nación qué documentos deben, como mínimo, debe tener soportado esa oficina de talento humano para dar respuesta a los diferentes requerimientos que tengan los distintos entes de control. Eso se llama administrar la historia laboral. Que si trabajó 2 horas extras, bueno, debe tener unos procesos, que esos procesos, pues digamos, son autónomos allá dentro de la organización. Deben estar autorizados por el jefe, bueno, qué sé yo. Ya son los procesos que cada una de las organizaciones o empresas desarrollan allí. Y como segunda medida, pues vamos a hablar de esos puntos de mejora continua. Vuelvo y le digo, cuando hablamos de mejora continua, estamos hablando de procesos de calidad. Y para la calidad, pues se soportan tres pilares. Diga lo que hace, demuéstrelo y mejore, ¿cierto? La mejora continua parte hace parte de ese proceso de revisión. Algunas personas lo llaman autoevaluación, otras los llaman auditoría, ¿sí? Pongámosle el nombre que quieran ustedes colocarle a esos procesos de revisión. Algunos son revisión interna, cuando se trata de mejorar procesos al interior de la empresa, es decir, que obedecen a procesos de mejora. Pues, simplemente quiero saber cómo está mi empresa frente a los requerimientos que está cumpliendo o que se exige la normatividad, ¿cierto? Esos procesos de revisión interna lo que hacen es preparar a la empresa o saber cómo estamos, cuál es el estado real de la organización y el desempeño pues de todos los clientes internos, de las diferentes dependencias que tengan. Entonces, la única forma de decir que estamos cumpliendo es midiendo, ¿cierto? A través o aplicando una serie de indicadores o herramientas de medición, ¿cierto? Por eso estamos hablando de que la mejora continua puede ser por iniciativas propias o
puede ser porque una intervención del Estado que en esta época han sido como bastante frecuentes, sobre todo en los sistemas de salud, donde una autoridad requiere una revisión de unos procesos. Entonces también hablamos de unas auditorías externas, eso que ya son obligatorias, donde nos van a revisar cuál es el cumplimiento de esa serie de lineamientos o eh, directrices que emanadas de las diferentes entes de control. En este caso, estamos refiriéndonos al Archivo General de la Nación, para que estemos ubicados y no nos desviemos del tema, ¿cierto? ¿Qué buscamos allí? Pues aplicar una serie de estrategias de medición. Usualmente se hablan de indicadores. Vamos a mirar qué es un indicador. Ya vamos a hablar más adelante de ellos, pues. Pero un indicador básicamente es una unidad de medida que compara un estado ideal, o sea, el cumplimiento de la norma, versus el estado ideal, real de la situación que estamos estudiando. Cuando se presentan esas discrepancias entre lo que pide la norma y el no cumplimiento o el cumplimiento por parte de la oficina o departamento que se está revisando, pues entonces ahí tenemos una unidad de medida. En un 100%, ¿cuánto estamos? ¿El 20, el 80, el 90? ¿O simplemente estamos cumpliendo? ¿Cierto? La idea es llevar allá. Entonces, sobre todo, estos planes de mejora se llaman planes de mejora porque pues, la idea es buscar estrategias que pues subsanen, mejoren o corrijan esa serie de o resultados que no son tan favorables, ¿sí? Eh, Cuando se hacen procesos de revisión interna o externa, se habla de una evaluación de indicadores, ya sea diferentes. Aquí en material nos habla de indicadores de eficiencia, efectividad o eficacia. Entonces, acuérdense que la eficiencia se relaciona con los tiempos de utilización en una empresa que fabrica, eso se llama tiempo de ciclo, ¿cierto? Tiempo. No vamos a utilizar más ni menos, sino el tiempo que se necesita. Eso se llama eficacia, cuando hay un buen aprovechamiento del tiempo. La eficiencia se refiere a la utilización de recursos, ¿cierto? Que no vayamos a estar malgastando, o sea, no se utilicen recursos de más o recursos mm, eh, menos de los que se necesitan. Entonces, hablemos de que cuando usted hace el primer proceso, yo les decía por allá en un curso, el primer proceso que hace uno o la gerencia esta es para tomar decisiones. Entonces, lo primero que se hace en un sistema de producción se llama planeación. Entonces, hagamos un ejemplo así sencillo y como para que comprendan la idea. Yo planeo hacer, o mi empresa se dedica a hacer mesas o escritorios. Y si planeo y si conozco muy bien cuáles son los materiales, en la producción se llaman operaciones, las operaciones que debo hacer para obtener un producto final que se llama mesa. Entonces, vamos a tener que necesitamos madera, tornillos, pintura, bueno, qué sé yo, de acuerdo al modelo que tenga, ¿cierto? Esos se llaman recursos. Entonces, lo que hace cuando usted planea es que dice, parte de un número. Necesito hacer 100 mesas y para hacer 100 mesas necesitamos X cantidad de madera, X cantidad de tornillos, ya, ¿cierto? O sea, ya sabe uno las operaciones unitarias que se requieren para hacer esos procesos. Entonces, ahí estamos hablando de eficacia, eficiencia, ¿cierto? Y entonces la idea es que lo que yo planeé, pues esos son los números de productos que debo obtener al final de mi proceso. Entonces, si yo planeé 100,
la discrepancia o la diferencia debe ser cero. Es decir, que si yo planeé para 100 mesas, pues debo obtener 100 mesas, el producto final. Cuando hay discrepancias, es decir, cuando no se alcanza el número, planeé 100 y tengo 90, ¿qué significa? Que en alguna parte del proceso pues está fallando. Y eso es lo que nosotros necesitamos estar revisando y evaluando constantemente. Porque en algún proceso hay alguna falla y necesitamos ajustar ese proceso para que la diferencia sea lo más cercana al cero. Es decir, que si planeé 100, compré materia prima para hacer 100 mesas y estoy obteniendo 90, ¿qué significa? Que alguna parte del proceso se perdió o porque en la parte de corte están desperdiciando mucho, se están equivocando, bueno, qué sé yo. Hay que hacer esa revisión para que se ajuste. Entonces, eso significa que se perdió dinero, recursos. O sea, ahí no estamos hablando de eficacia. El proceso no está siendo eficaz, ¿sí? Porque hubo una pérdida. Y también el caso contrario, planeé 100 mesas y obtuve 110. ¿Qué significa? Pues también significa que hay alguna parte del proceso que está fallando. ¿Por qué? Porque yo compré para 100 mesas y me están saliendo 110, significa, ese sí es peor, porque significa que estamos atentando contra la calidad del producto. Significa que o las mesas son más pequeñas, ¿cierto? Y si yo compré para 100 tornillos, en alguno de esos me imagino que algunas mesas les faltará un tornillo o qué sé yo. Entonces, vemos como en ambos casos se presentan esas discrepancias y pues en ambas significa que es pérdida. Ahí no hay ni eficiencia ni eficacia y mucho menos efectividad. La efectividad se relaciona con que los procesos sean los más rentables para la empresa. Ahí claramente en los dos casos que puse, eso es pérdida para la empresa. Porque en mercadeo hay algo que se llama la promesa al cliente. ¿Qué es la promesa al cliente? Que yo pongo una etiqueta y digo mesa de 60 por 60 y resulta que la mesa no tiene 60 por 60 y no tiene 50 por 45. Ahí se está pasando, está fallando la promesa al cliente. ¿Qué significa cuando llegue esa mesa al mercado? Pues muy seguramente la vamos a devolver y cuando se devuelva, ¿cierto? Porque hay un compromiso tácito o en algunos es claro que hay una garantía. Entonces eso significa pérdida para la empresa. Y es mucho peor cuando se presenta ese caso porque la pérdida de un cliente, no estamos hablando de que un cliente cuando se pierde o tiene una mala experiencia con nuestro producto, no se está afectando a un solo cliente, sino eso es exponencial. Entonces aquí vemos resultados desfavorables, ¿cierto? Eso, ¿cómo lo hacemos? Con esas estrategias de seguimiento y de control. ¿A qué le vamos a hacer esos planes de mejora? Pues a esos hallazgos. Hay que hacer una revisión de todo lo que, el proceso que se está adelantando para poder detectar dónde está fallando el proceso para ajustar esas estrategias, para ajustarlas. No sé, puede ser por la máquina, sea la persona que no es idónea en el cargo. Entonces hay que detectar, hay que tener estrategias de control que nos permita a nosotros detectar esos hallazgos o tener esas para poder ajustar nosotros los procesos y que esas discrepancias pasen a cero, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cuáles métodos de control? No, vuelvo y le digo, eso es autónomo. El Estado no le está diciendo a usted cómo controla los procesos de calidad en su empresa. Simplemente el Estado le está diciendo, usted como mínimo debe tener estos documentos que ilustren o soporten los procesos que está diciendo usted que hace. Acuérdese, procesos de calidad, diga lo que hace, demuéstrelo y mejórelo. ¿Listo? Si esas mejoras o esos hallazgos nos ponen al margen de la ley,
es mucho más grave, sobre todo con las empresas públicas, porque todo lo público pues son recursos públicos y por eso sí se tiene unos problemas jurídicos porque hay un detrimento del patrimonio. En una empresa privada, pues eso de pronto le puede costar a uno el cargo, quién sabe, eso ya depende de la gravedad del hallazgo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de que para poder hacer esa gestión, entonces tenemos una serie de herramientas y esas herramientas que se van a o tiene a disposición la Oficina de Talento Humano es para dotar a los jefes de esas oficinas de talento humano. Está la norma ISO 9001, en la versión 2015, en el numeral 10,2, que nos dice cómo hacer unos tratamientos para una no conformidad. Vuelvo y le digo, respetando la autonomía que tengan allá las organizaciones. Cada organización pues da manejo a esos hallazgos de manera diferente, a no ser que sea una entidad del Estado, y ahí se aplica la norma ISO 9001 que nos dice cómo hacer el tratamiento de una no conformidad o un hallazgo, depende del nombre que le puedan colocar allí, a esas auditorías, ya sea interna, externa, sobre todo para las externas, porque cuando hay revisiones internas, pues la idea es que nosotros seamos muy rigurosos en esos procesos de revisión, pues para detectar fallas y mirar a ver cómo solucionamos. Eso nos prepara a nosotros para una revisión externa. ¿Listo? Aquí tenemos dentro de las herramientas que nos trae el material, pues vamos a hablar de dos, ¿sí? Aquí hablamos de unas análisis de la causa raíz. Esto es un enlace que nos lleva a un articulito. Me pareció muy interesante compartirles a ustedes. Eso pues no lo trae el material, pero aquí hablan de técnicas de análisis de la causa raíz. ¿Qué es eso? Que la causa raíz es el origen de esas no conformidades. Y entonces hablan de 10 estrategias, ¿cierto? Entonces, una de las estrategias es el que nos trae el material, que es el ciclo PHBA, planear, hacer y verificar y actuar, ¿cierto? La metodología de las 5 S, que en mercado ya no hablamos, sino de muchas más, pero es separar, ordenar, limpiar, estandarizar y sistematizar. Entonces son estrategias que nos permiten a nosotros profundizar un poco, tener más herramientas que nos permitan hacer unos análisis, ¿verdad? Entonces, esta es una, venga, la copiamos aquí, pues que si alguien la quiera, si alguien quiere consultar, entonces, pues tengan allí una herramienta que les permita a ustedes utilizar. Eso no lo trae el material de estudio. Pero aquí les comparto el enlace por si alguien está interesado en profundizar un poco más de lo que nos trae el material de estudio. Entonces, una de las herramientas es ella, ¿cierto? Y otra herramienta tenemos el ciclo PHBA, que es de Edward Denning, ¿cierto? Que es planear, hacer, verificar y actuar. Es una estrategia que es antiquísima y que todo el mundo ya, bueno, algunos ya han manejado, pero el material de estudio nos amplía y nos especifica de qué se trata ese ciclo PHBA, ¿cierto? Planear, hacer, verificar y ajustar, ¿sí? Después de esas herramientas, pasamos a un segundo aspecto, porque aquí dentro de los procesos de mejora continua vamos a hablar de 4. Las herramientas. Entonces tenemos causa raíz, ciclo PHBA como herramientas. Pueden haber muchas más, claro, las que ustedes tengan allá en sus organizaciones o empresas, pero el material parte de esas dos. Después de tener esas herramientas, pasamos a un análisis y evaluación de procesos de contratación. Recuerden que estamos enfocándonos aquí en el proceso de contratación. Por eso yo les decía a ustedes al inicio que es importante que ese estudio de caso quede lo más
completo, lo más detallado posible, ¿cierto? Entre más detalles hayan puesto, pues es mucho más sencillo, porque lo que es esta actividad 3 y la 4 se relacionan con esa actividad. Entonces allí el análisis, pues es un pensamiento crítico que se hace a esa información, ¿cierto? ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay diferentes métodos que utiliza allí la organización, hay diferentes estrategias, juicios informados, bueno, qué sé yo, para hacer un análisis de la información. ¿Qué busca? Porque la información, los datos de por sí solos, pues no nos están demostrando nada. La información, que es el procesamiento de esos datos, pues de por sí la información, de por sí sola la información, pues tampoco es importante, es un insumo que le permite a la empresa tomar o diseñar estrategias. Eso es lo valioso de la información, porque usted puede tener mucha información y va para el rincón del... Ahí se va quedando esa información, que esa información son procesos valiosos porque es el procesamiento de los datos. Pero si usted no hace nada con esa información, pues la información igual no produce, no es, no es un elemento diferenciador dentro de una cadena de producción o dentro de la cadena de valor, si de ahí no salen estrategias, que es lo realmente importante. Yo genero una estrategia y el soporte para generar esa estrategia está basada en esa información, que la información se analiza de diferentes formas, pueden tener un soporte científico, una investigación, bueno, qué sé yo. Ya cada empresa hace el procesamiento y análisis y la evaluación de esa información, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que para hacer el análisis se mira la calidad de la información, la aplicación de técnicas o protocolos establecidos, comunicación asertiva, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con ese análisis de esa información. Y como un tercer aspecto, entonces tenemos la aplicación de indicadores, que ya les había hablado un poco. Unos indicadores, los indicadores no son sino unas unidades de medida o una estrategia de medición que lo que hace es compararme el estado ideal con un estado actual o real de la situación que se está analizando. ¿Por qué son importantes? Nos sirven muchísimo para proceso o disminuir los factores de riesgo en toma de decisiones. Entre más elementos tenga usted para tomar una decisión, pues esos factores de riesgo que están presentes en esos procesos pues, se van a disminuir. Y ya depende del tipo de indicador, entonces se le va a unos usos. Depende del uso para el cual usted puede medir. Vuelvo y le digo, en administración lo que no se evalúa, pues se devalúa y tiende a desaparecer. Eso tiene que ver con mecanismos de evaluación, de medición. ¿Cómo comparo yo? ¿Cómo sé cómo me estoy desempeñando? Pues si no me mido, si no me evalúo, pues difícilmente va a llegar a esas conclusiones, ¿cierto? Y lo último es cómo se presenta la información, que son la elaboración de informes. ¿Qué informes? Pues dependiendo de las áreas que se vayan a hacer, es la forma y los formatos que tenga la organización para aprender. Y eso lo hace el sistema de gestión de calidad, que dice, vamos a generar informes, este es el formato del informe X. Y pues eso también tiene un componente de investigación y científico, si lo quieren presentar así, porque es la información. Oye, le digo, ¿qué es un informe? Viene de escribir la información y debe tener una estructura, ¿verdad? Entonces aquí hay informes, todo lo que haga usted y debe reflejar una acción que revisó. Entonces, dependiendo de lo que usted haga, en este caso, el informe de evaluación del proceso de contratación es el que nos interesa a nosotros, ¿cierto? Cómo se presentó, entre más detallado tenga ese informe, pues más insumos va a tener usted para generar estrategias que le permitan mejorar.
¿Listo? Bueno, ¿qué nos dice la actividad de aprendizaje 3? Que ustedes deben elaborar una lista de chequeo. Ahora, entre más detallado esté esa lista de chequeo, pues va a ser mucho más fácil generar las estrategias de mejora continua, que es la actividad 4. Esta actividad 3, pues es una de las más corticas, tiene 8 horas. Deben seguir utilizando el material que se llama gestión documental y mejora continua en la contratación. Y lo que buscamos es que ustedes elaboren una lista de chequeo. ¿Qué hay que hacer? Entonces, coger lo que dice el Archivo General de la Nación y compararlo con lo que ustedes encontraron allí. Entonces, aquí yo tengo este enlace que los va a llevar a usted al Archivo General de la Nación. Se lo voy a compartir también aquí para que todos lo tengan ahí. Pues la idea es que tengan ustedes, comparen lo que dice el Archivo General de la Nación con lo que ustedes están mostrando allí. Lo que ustedes presentaron en su informe, ¿cierto? Entonces ahí en el Archivo General de la Nación, pues nos va a mostrar a nosotros sobre todo cuáles son los documentos bases mínimos que deben tener aquí, documentación de las historias laborables, la normatividad aplicable. Este es el enlace que van a tener sobre la historia laboral y nos dice, mire, la circular 4 del 2003 nos dice qué documentos como mínimo debe tener esa gestión documental: acto administrativo, oficio de notificación, aceptación, documentos de identificación, hoja de vida única de la función pública. Acuérdense que estamos hablando de un cargo público aquí, soportes documentales de estudio, actas de posesión. Lógicamente que esto es para un cargo público, respetando la autonomía que tienen las empresas. Entonces, cada empresa pues va a tener unos lineamientos diferenciados, ¿verdad? Pero como mínimo debemos cumplir eso. Entonces, ¿de qué se busca? ¿Qué se busca en la elaboración de esa lista de chequeo? Que ustedes miren lo que dice el Archivo General de la Nación y lo comparen versus con lo que encontraron. Si ustedes van a hacer una lista de chequeo, ¿se hizo proceso de selección o se hizo convocatoria? ¿No se hizo convocatoria? Bueno, la idea es que tengan preguntas cerradas para que sea más fácil procesar. ¿Qué es una pregunta cerrada? Sí, no, falso, verdadero. Esas son preguntas cerradas, porque si usted le pregunta, ¿qué piensa? Eso es una pregunta abierta. Y eso es infinidad de respuestas. Entonces, preguntas cerradas, elaboración del checklist. Entonces, empiecen por el proceso de selección. ¿Hubo convocatoria? Si es que era convocatoria, ¿cómo se divulgó? Sí, no hubo. Eh, Se recepcionaron hojas de vida, las hojas de vida de acuerdo al perfil, bueno, qué sé yo. Esos son ejemplos de una lista de chequeo. Entre más detallada realicen, pues va a ser mucho mejor. O sea, la lista de chequeo es elaborar unos procesos, ya mirando lo que nos dice el Archivo General de la Nación, pues ahí vamos a mirar. Se pidió hoja de vida, se pidió antecedentes judiciales, se pidió antecedentes, bueno, eh, ¿cómo se llama? Lo de la parte de salud, que le hacen a unos exámenes preocupacionales, bueno, qué sé yo. Ya cada empresa hace eso, ¿cierto? Hay que tener los lineamientos claros del Archivo General de la Nación y elaborar esa lista de chequeo. Lo más compleja por sí. ¿Listo? Aquí está, definir cumplimientos. Entonces, sí, no, lo tienen, no lo tienen. Entre más cerrado sea, mucho más fácil de procesar. ¿Ok? Bueno, entonces la lista de chequeo nos dice que máximo 3. Acuérdense que esto es una guía, la pueden trabajar de manera
como la vienen trabajando, ya sea de manera individual, de manera por equipos. Si quieren hacerlo en una página está muy bien, si lo quieren hacer en 3 páginas, bien, 4 páginas, bien. Entre más detallado sea, mucho mejor. Bueno, entonces eso es lo que teníamos para hoy, compartirles a ustedes. Entonces, preguntas. Abrimos la sesión de preguntas y varias. No sé, Maribel, Claudia, Giret, Angie, Viviana. Si hay preguntas, dudas. ¿Ninguna? No, pues yo creo que está clara la información, solo que de pronto pienso en que la lista de chequeo la hacemos, esa sí es en base a lo que dice el Archivo General de la Nación, ¿no? No es en Eso base a es. lo que el procedimiento que lleva la empresa en la que estamos. O sea, la idea es que sí, correcto. Sí, la idea es que tienen un insumo. La idea es que ustedes miren, revisen cada uno de los procesos. El Archivo General de la Nación nos va a servir a nosotros para saber, como mínimo, porque vuelvo y le digo, el Archivo General de la Nación da unos lineamientos, sobre todo para aquellos cargos que son públicos, ¿cierto? Y es como mínimo los documentos que usted debe tener evidenciados allí. Pero si en su empresa eh, piden otros documentos adicionales porque son importantes, porque son muy técnicos, entonces si los quiere incluir allí, también. O sea, la idea es que aquí estamos hablando de lineamientos mínimos que debe tener. Entonces sí los debe tener en cuenta lo que dice el Archivo General de la Nación, pero pues la idea es que lo complementen con los lineamientos que tiene su empresa, ¿no? O el sector donde está participando. ¿Sí? Ah, bueno, sí, señor, gracias. Porque eso es lo que van a Profe, comparar allí, señora. profe, habla Viviana, qué pena, no sé si vaya el caso, pero quería aprovechar. Lo que pasa es que nosotros vamos en la actividad 4. Yo sé que apenas trataron hasta la actividad 3, pero quería preguntarle sobre el tema del informe de resultados de los planes de mejoramiento. ¿Es en Sí. base al caso propuesto del empleado que se hizo la vinculación o es en general? No, es eso. Gracias por su pregunta, Viviana. No hay ningún proceso, no hay ningún problema. Recuerde que yo les estaba diciendo, el caso que ustedes propusieron, entre más detallado sea, porque la lista de chequeo se hace es una revisión frente al proceso de vinculación, ¿cierto? Entonces Sí, van a haber unas discrepancias, ¿cierto? ok. Entonces, que no se hizo convocatoria. Bueno, entonces ahí encontraron un hallazgo. Entonces, lo que van a hacer es comparar el caso que ustedes propusieron con su lista de chequeo. ¿Eh? Ujú. Y Sí, de ahí señor. van a nacer, perdón, o van a encontrar unos hallazgos o no conformidades, y a esos hallazgos es que le van a diseñar estrategias. Entonces, plan de mejora. Se debe hacer una convocatoria por lo menos no sé cuántos meses en revistas, en los medios de comunicación. Depende del caso que ustedes propusieron. O sea, Perfecto, profe. ¿claro? Listo, Viviana. Perfecto. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues yo les agradezco mucho el tiempo que han dedicado para estar en esta sesión. Yo quedo pendiente en todos los medios dispuestos para brindarles el soporte. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que Profe, pasen muy muchas buena gracias. noche. A ustedes, Igual muchas para todos. gracias. Hasta luego. Chao. Profe, muchas gracias. Bueno, Claudia, mucho gusto.